Amigos, bienvenidos a esta entrega con Pelegrín Castillo, quien conoce a fondo el tema de los hidrocarburos en la República Dominicana y todo lo relativo a la producción de energía. Fue ministro de Energía y Minas. Entonces ahora vemos, Pelegrín Castillo, que el presidente está advirtiendo a la población dominicana que vienen alzas en el combustible, que vienen alzas en los alimentos, que vienen alzas en la tarifa eléctrica, y eso genera mucha perturbación porque sabemos de antemano que estamos pagando mucho de esos servicios de una manera que hay dominicanos que no pueden costearlos. Pero usted tiene algunas soluciones y sobre todo quiero saber qué opina de todo lo que dijo el presidente. Mira, José, muchas gracias por la invitación a estar de nuevo aquí en tu programa y a comunicarme con el público inmenso y extenso que te sigue, que está ansioso de recibir mucha información, buena información. Mira, yo oí el discurso del presidente y también vi la reacción del presidente Fernández y también vi la reacción del PLD. Sí. Y como presidente de la Fuerza Nacional Progresista y exministro de Energía y Minas, fundador del ministerio, además de legislador que fue presidente de la Comisión de Energía y Minas y que manejó una agenda extensa en el Congreso, yo sentí que era mi deber hacer un planteamiento de un conjunto de medidas que propiamente debieron tomarse hace tiempo. Hace años. Se está pidiendo un sacrificio al pueblo dominicano, Pelegrín, pero ¿dónde está el sacrificio del gobierno? No quieren dar los pasos que hay que dar para lograr algo que es una meta, un objetivo estratégico supremo de República Dominicana. Nosotros deberíamos procurar simultáneamente impulsar una agenda de seguridad alimentaria y una agenda de seguridad energética. Incluso en algunos puntos ambas agendas van de la mano. Y hablo con calidad porque no solamente fui el ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas, sino que soy fundador de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios y he sido 2 veces presidente de honor del Congreso, donde desde ahí se está desarrollando una agenda que se está impulsando hace tiempo. ¿Qué debe hacer el presidente? Atención. ¿Qué debe hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las fuerzas vitales, las fuerzas productivas del país, en un momento en que esa es una crítica que yo hago? Están con una visión de corto plazo, no ven en general, tanto en el gobierno como en la oposición. Fíjate que las fuerzas de oposición se han quedado en generalidades, no han ido a la raíz del problema. No ven, no han tenido la capacidad de prever. Miren, hay una expresión muy cierta que yo sostengo. Gobernar es prever. El que está en el gobierno, las clases dirigentes de un país, incluso estén o no estén en el gobierno, tienen que tener visión estratégica, capacidad de ver dónde están los intereses nacionales, dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, dónde están los posibles escenarios de dificultades. Este problema que estamos viendo ahora, ¿surgió ahora? No. Había razones para prever que esto que estamos viendo ahora y que se puede agravar a futuro, empezó ya el 7 de octubre del 2023. Porque no es verdad que ese ataque a Israel iba a quedar sin respuesta y se iba a desarrollar un escenario de guerra regional dentro de una guerra global híbrida. Ahí se dio el primer conflicto, se dio el segundo conflicto que fue llamado una batalla propiamente. Le dijeron la guerra de los 12 días, no.
No fue una guerra, fue una batalla dentro de una guerra, que a su vez tiene que ver con una guerra más complicada que se está desarrollando a escala global. Yo digo, tú me has oído a mí decir aquí, que nosotros estamos presenciando la Primera Guerra Mundial híbrida. La Primera Guerra Mundial híbrida la estamos presenciando ahora. Tiene esa característica de que una guerra mundial híbrida no se declara oficialmente como se declaraban las guerras. La Primera Guerra vino acompañada de una serie de declaraciones de guerra, de esfuerzo diplomático por impedirla, de movilizaciones de ejércitos. No. Esta es una guerra que se viene desarrollando hace tiempo, pero que entró ya en una fase muy crítica porque lo que está pasando en Medio Oriente, todos los estados con cierta capacidad, con cierta funcionalidad, tenían que estar previendo todos esos escenarios. Entonces, mira, yo propuse un conjunto de medidas que las autoridades saben todas, del Ejecutivo, del Congreso, de las municipalidades y la fuerza productiva, porque no quiero excluir la responsabilidad de los sectores empresariales, que han debido adoptarse hace tiempo, pero por inercia, por miopía, por los intereses creados, que no quieren que se toquen ciertos esquemas de alto beneficio, lucrativos, extractivos, depredatorios, de rentas, porque ese es parte del problema que tenemos. Te la voy a ir mencionando y analizando. Priorizar las exploraciones de hidrocarburos en tierra y mar. Y eso tiene una base constitucional en el artículo 17, numeral 1, que declara de alta prioridad la exploración de hidrocarburos en tierra y mar. Y eso se puso ahí precisamente, fui yo el que impulsó eso, porque soy testigo de que aquí ha habido fuerzas nacionales y extranjeras que han estado, tú hiciste unos reportajes recientemente, han estado trabajando en la sombra para que el país no tenga una definición de la existencia o no de hidrocarburos. Y yo, para no irnos a todo el territorio nacional, dije en esta declaración que la prioridad en lo inmediato, pero para empezar ya, está en la Bahía de Ocoa. Sí. Porque ahí están todas las informaciones de todas las campañas que se han hecho, donde se ha confirmado que hay una estructura de petróleo, de gas, cuyo potencial es el que falta por explorar. Pero no vamos a tener confirmación de nada de eso, ni certidumbre, si no perforamos. Ahora, ¿aún se encuentre en un parque nacional? Es que, mira, en Estados Unidos ahora mismo hay 500 proyectos de exploración en parques nacionales. Y además, el mandato de la Constitución te dice que está como alta prioridad nacional. Sí. ¿Por qué? Porque tú no... Yo te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo se está construyendo el polo de Manzanillo. Se están instalando 2 megaplantas. Y yo estoy de acuerdo. Es más, eso fue parte de la propuesta nuestra en el ministerio. Se está ejecutando en parte porque logramos vencer el plan que había de algunos de seguir instalando proyectos energéticos en el sur. Y decíamos nosotros que con razón, por seguridad energética, el país tenía que tener su segunda terminal, claro, y más generación en el norte. Fue una batalla que en cierta manera ganamos en el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, el proyecto del norte se está construyendo. Es más grande que el de Punta Catalina y se está construyendo en una zona de amortiguamiento de los parques. ¿Y tú has visto algún movimiento en contra? ¿Alguien ha protestado? No. Bueno, ahí se trata de traer gas del exterior.
En este caso, ¿cuál es el problema? Que esos movimientos son muy activos cuando se trata de nosotros extraer nuestros recursos y explotarlos. Aquí hay toda una corriente, incluso todo un discurso de que nosotros no podemos tener petróleo y gas, porque si tenemos petróleo y gas, el país se va a hundir más. Va a tener menos vocación de trabajo, menos desarrollo real, porque en el fondo no hay una visión de nación. No. Y un país no avanza si sus clases dirigentes reniegan al proyecto nacional. O no tienen confianza, no tienen fe en que lo podemos hacer bien. Porque este es un caso famoso. Eso, y es parte de una cultura. Ya en la década de los 50, 60, el poeta Sánchez Lamut hablaba del pretendido petróleo de mi tierra y escribía unos versos muy hermosos que decía, petróleo de mi tierra, vete más hondo, húyele a la codicia de los hombres blancos. Una lógica de que si tenemos petróleo y gas, no debemos sacarlo porque no va a beneficiar a la mayoría del país. Bueno, el reto está, y es el mandato constitucional, en saber lo que tenemos. Y en tiempos de crisis como ahora es casi una obligación ineludible saber lo que tenemos, explotarlo y ponerlo al servicio del desarrollo del país, de la nación. ¿Y usted cree que si aquí hay petróleo, Estados Unidos va a dejar libremente que la República Dominicana lo explote? Pero es que no es Estados Unidos que va a decir eso. Aquí. Pero si ya ellos tienen la tierra rara, ¿qué impide que ellos digan también? No. Mira, ellos no tienen la tierra rara. La tierra rara, que dicho sea de paso, modestia aparte, puedo decir que en buena medida fui el que puso la mira en ese tema en el 2013 como diputado y después como ministro. Y con el apoyo del Servicio Geológico Nacional se avanzó en la primera exploración y se confirmó que las exportaciones que se estaban haciendo eran más que de bauxita, de materiales críticos. Entonces, te lo digo, nosotros tenemos hidrocarburos en tierra y mar. Potencial hay que averiguarlo, pero no lo vamos a averiguar mientras haya gente que diga, bueno, nosotros tenemos que seguir controlando el mercado de importación de 3.500 millones de dólares al año. Porque ese es parte del problema. ¿Cuáles son los intereses creados? ¿Los Estados Unidos? No. Los Estados Unidos no. Es una serie de intereses que manejan eso y quieren tener el control de eso. Nosotros no podemos seguir en una materia que tiene que ver con la seguridad energética del país, con este nivel de dependencia. Tenemos que abrir, obviamente, a la inversión y hacer las alianzas correctas y jugar con los jugadores adecuados. Lo mismo digo de plataforma San Pedro de Macorís. Y lo mismo digo de zonas que nunca se han explorado debidamente. Ahora, recientemente, se hizo una exploración en la costa norte. Por lo menos se proyectó, no sé los resultados. Pero eso, te digo, debió ponerse en práctica hace tiempo. Hace tiempo. Y cuando yo fui al ministerio, la prioridad del ministerio era esta. Pero desde que salí, aunque se dieron una serie de pasos, uno nota, uno lo ve, porque hemos logrado algunas cosas importantes. La Base Nacional de Datos de Hidrocarburos es una conquista. El modelo de contrato, aunque se puede mejorar, es otra conquista. Pero hace rato que República Dominicana debió, desde el gobierno anterior y desde el principio debió darle un impulso decisivo para definir si tenemos o no tenemos hidrocarburos. Porque no es lo mismo una República Dominicana sin esos recursos
que con esos recursos. Es más, definiéndolo en sentido negativo, no tenemos, ya ganamos. Ya ganamos, pero teniendo todos los motivos para explorar y todos los indicios de que puede haber sistemas rentables, comercialmente explotables, no se justifica. No se justifica que estemos en esta situación. Yo estoy seguro de que si se hubieran continuado los planes que se montaron y si le hubieran puesto una visión de Estado y de unificación de las políticas del Estado en alianza con el sector privado, pero buscando los jugadores adecuados. Los jugadores adecuados. Hace rato República Dominicana debería tener esto definido. Porque nosotros ganamos si llegamos a la conclusión de que tenemos hidrocarburos. Pero también ganamos si llegamos a la conclusión de que no tenemos. Sí. ¿Cuáles otras medidas? Segunda medida, las compras consolidadas de hidrocarburos líquidos y gaseosos. En una crisis como esta, no se justifica que el Estado renuncie, que el país renuncie. Eso es una compra país. Crear una mesa de combustible que yo lo planteé en el ministerio. Yo lo planteé. Aquí todo el que va a importar, vamos a consolidar todas las importaciones y vamos a comprar en forma integral, porque tú logras mejores precios, pero también tienes más reserva y más seguridad energética. Sí. En este momento eso es mandatorio. Por suerte, tengo entendido ya de que por lo menos la buena parte del carbón de este año está comprado y ya ha cerrado los precios y se compraron a precios anteriores, y lo mismo con el gas. Pero la política del Estado en los años que vienen, porque este conflicto no, ojalá se resuelva mañana, ojalá, pero si no se resuelve, nosotros tenemos que tener, José, una estrategia de compra país, porque aquí no puede haber gente. Ahora mismo hay un promotor artístico metido en un lío con unas importaciones de hidrocarburos, de millones de barriles de hidrocarburos. Y uno se pregunta, pero ven acá, ¿y qué es esto? Que un promotor artístico, que es su negocio principal, entonces está trayendo millones de barriles de petróleo a República Dominicana. Aquí tenemos que enseriarnos con esto. Debe haber una mesa nacional, una mesa país, quiénes son los principales consumidores de combustible líquido y gaseoso, cuánto necesitamos, y vamos a salir a buscarlo en forma conjunta, a lograr los mejores precios. No a buscar que cada cual se la busque por su lado y se gane sus miles de millones de dólares. Eso no se justifica. Cientos de millones de pesos. Eso no se justifica y eso es delicado. Aumenta la vulnerabilidad del país e incluso desincentiva la creación de estructuras para almacenamiento. Tercera medida, importantísima. Mira, que a mí eso sí me ha dolido, porque tengo años planteándolo. Cuando se logró aprobar la ley de energía renovable, que a mí me tocó, fue bajo la presidencia mía en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, se estableció la posibilidad de darle un tratamiento, incentivo a la mezcla de los combustibles. Biodiesel con el diésel, etanol carburante con la gasolina. Esa mezcla puede ser 90-10 con la gasolina, sí, y 80-20, 70-30 en Brasil puede ser. La experiencia te dice que puede ser más alto porque hay motores que solamente funcionan con alcohol. Eso debió engarzarse, que era la visión que nosotros teníamos en el ministerio, con una política de producción de biodiesel
en la región fronteriza, Sí. como una manera de apoyar la producción nacional de biodiesel, de biocombustible. Debió hacerse. Debió hacerse, concentrarse en la frontera, con pequeñas o medianas refinerías, y el sector público debió ser el primer comprador de ese biodiesel en apoyo a los desarrollos fronterizos, a las comunidades fronterizas Sí, sí. y a la seguridad energética. Es decir, aquí el ejército dominicano, ahora que estamos entrenando vehículos Blindado. blindados y tenemos 40 lanchas y algunas patrulleras, bueno, la gran mayoría del combustible de todos esos equipos debería estar en biodiesel mezclado con diésel. Y eso, además de representar un ahorro, mejora la seguridad energética de República Dominicana. Otro aspecto importante, y mira, en esta materia te lo digo con conocimiento de causa, porque el año pasado nosotros estuvimos en el estado de Texas y conversamos ahí con una empresa que trabaja con el estado de Texas y con varios estados de Estados Unidos. Y ellos saben que República Dominicana debió dar estos pasos y estuvieron a la disposición de ayudar a República Dominicana a la mezcla del combustible. Esa mezcla reduce la dependencia, pero te crea una industria, una agroindustria aquí de producción de etanol carburante y de biodiesel. ¿Y qué pasó con todos los acuerdos que tenía la República Dominicana con Guyana? Porque se anunciaron acuerdos. Mira, esos acuerdos... Porque yo creo que estamos hablando, en todo esto no se menciona ese acuerdo. Mira, ese acuerdo con Guyana, te lo digo, la información cuando yo la recibí, yo hice una observación, se la hice saber a las autoridades. El campo, el área que nos asignaron en Guyana, según la información que recibimos, era un área que ya estaba súper explorada sin resultado. Porque Guyana tiene petróleo y gas, pero sobre todo en la zona costera y en el mar. Pero a República Dominicana le asignaron un área para que exploráramos, pero un área que estaba súper explorada, sin resultado. O sea, que vendieron humo. Y nos fuimos, hubo un empresario de aquí que movió al presidente a ir a Argentina a ver los proyectos de Vaca Muerta allá en Argentina. Que Argentina es un productor de gas con mucho potencial, pero yo digo, señores, aquí hay muchísimas áreas que nosotros tenemos que explorar en tierra y mar. Y vamos lento, y cada vez que se mete un proyecto de exploración, vienen muchas limitaciones, muchas restricciones. Esa última campaña que se hizo aquí en San Pedro de Macorís, ahí se vio claramente que no sé, en un país que no tiene petróleo y gas tiene que ser proactivo y tiene que estimular que vengan los mejores jugadores. Claro. Esa compañía que ganó el concurso tenía buen perfil, pero tú no le puedes poner tantas restricciones di que por el tema del medio ambiente, porque el argumento siempre es el medio ambiente. Cuando tú usas la política del medio ambiente para bloquear, qué lío. Para bloquear, y yo soy testigo, la identificación de fuentes de energías, porque al final los problemas medioambientales, mira lo de Haití, los problemas medioambientales de Haití están vinculados con la energía. Ese desmonte del bosque haitiano, además de la compañía maderera americana, tiene que ver con la necesidad de leña y carbón de Haití. Entonces, fíjate, esa es otra medida que debió adoptarse. Cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, José, dejé listo, incluso se aprobó en primera lectura, el proyecto de ley de eficiencia energética y ahorro de recursos. Un proyecto que prevé muchísimas materias. Cuando llegué al ministerio, le pedí al
la Comisión de Energía que trabajara y a la dirección del ministerio que trabajara en mejorar la propuesta para poner en práctica esa política. Y te puedo decir con conocimiento de causa de que tan pronto salimos del ministerio no se le dio seguimiento. Todavía es la hora que el país no tiene una política de eficiencia y ahorro de recursos. Pero resulta que cuando un país tiene una política de eficiencia energética y ahorro de recursos, y eso va más allá del servicio eléctrico, puede lograr un ahorro de hasta un 20% de sus necesidades. Hacer más con la energía que se tiene. Pero eso es una política bien aplicada. Primero aprobar la ley, eso implica el sistema de iluminación, sistema de construcciones, las cuestiones del transporte, muchísimas otras. Esa ley tiene como unos 15 o 20 aspectos. Hasta los parqueos están previstos ahí, los parqueos municipales. Sí. Otro aspecto importantísimo, y ahí eso tiene que ver con energía, pero sobre todo con abono orgánico, porque tú sabes que la mayor parte del abono que se usa en República Dominicana es químico y lo produce la industria petrolera. Con la extracción del petróleo, uno de los subproductos de la explotación, procesamiento del petróleo y del gas son materiales para los abonos. Bueno, pero resulta que República Dominicana produce 14,000 toneladas diarias de desechos. Sí. Y la mitad, probablemente, la mitad son orgánicos. Si hubiera una política, una decisión de Estado, aquí con 400 y pico de vertederos a cielo abierto, lo quieren resolver con una serie de técnicas, pero no resuelven nada porque básicamente ahora mismo hay intereses que quieren concentrar eso. La política tiene que estar enfocada en este caso en extraer con las municipalidades la basura orgánica para producir abono orgánico. Muy bien. Porque en vez de usar químicos, como pasa por ejemplo en Constanza, que ya es un valle que está con un problema contaminado, medioambiental gravísimo, y lo sabe todo el mundo aquí. Sí. Deberíamos estar nosotros produciendo abono orgánico. Y mira, yo dije y hoy lo repito, celebro que la iniciativa privada en este país haya logrado ya la primera oferta de abono orgánico a partir del sargazo. Creo que se va a anunciar pronto, no estoy autorizado a hablar de eso, pero se me informó que ya hay un producto muy bien a partir del sargazo que se va a usar. Pero, señor, son 7,000 toneladas por lo menos diarias que podrían servir. Hay mucha demanda. Y mano de obra, porque es una industria. ¿Tú sabes cuánta mano de obra se puede asegurar? ¿Qué yo sugiero? Bueno, que las empresas importadoras de abono participen en el proceso porque ellos son los que tienen la cadena de intermediación, los que saben a quién venderle para no empezar desde cero. Todas las empresas que tienen que ver con abono químico, bueno, deben dársele la oportunidad de que sean actores en este proceso, porque además esto te va generando unas dinámicas muy importantes de integración de toda la economía. Mira, otra medida complementaria a esta. ¿Cuál sería? En toda la zona rural del país y en la zona suburbana, nosotros deberíamos tener ya montado
un programa de biodigestores para producir gas, electricidad, pero sobre todo el residuo es abono de alta calidad. Bueno, yo lo he visto funcionando y de verdad que se está perdiendo una gran oportunidad. Yo firmé un acuerdo con el ministro de Medio Ambiente de Israel, Amir Pérez. El plan que teníamos era montar un plan piloto aquí para medir el funcionamiento de los biodigestores que Israel desarrolló para el desierto y las comunidades beduinas, árabes beduinas, para evitar el daño al desierto, que los desechos de esas comunidades no afectaran el desierto. Bueno, adaptarlo a la realidad de nuestro medio. Nuestro medio no necesariamente es el mismo, es diferente que el que hay allá. Bueno, con biodigestores nosotros pudiéramos tener también que las comunidades campesinas, rurales, pudieran mejorar sus ingresos produciendo, mira, ese abono, las pequeñas granjas, las grandes granjas con biodigestores. Hay algunas que lo han hecho, pero tiene que haber toda una política integrada, porque tenemos que, la meta tiene que ser encontrar, desarrollar todas nuestras opciones, pero en todo caso, depender lo menos posible de combustible fósil importado. Entonces, esta otra medida sí es una revolución. ¿Cuál sería eso? Yo la voy a formular como ley porque ya lo hablé con el ministro de Obras Públicas, lo hablé con el ministro de Agricultura, lo planteamos en Confenagro, lo hemos consultado con expertos. Mira, aquí hay que descentralizar, darle poderes, empoderar a las comunidades para la construcción, reconstrucción, mantenimiento, gestión de los caminos productivos rurales, de los canales de riego secundario, de los embalses y de las micro y mini hidroeléctricas. Cuando yo estaba en el ministerio había 150 proyectos identificados ya anteriormente de generación en zona rural para... ¿Qué pasa? Los ministros, los gobiernos se concentran en las grandes obras. Las autopistas, los metros. Sí. Óigame, pero aquí hay 18,000 kilómetros de caminos rurales y te lo digo con conocimiento de causa, es una sola queja de que no reciben el mantenimiento adecuado y se están deteriorando. Y la población, una de las causas por las cuales la gente abandona la zona rural, la zona de montaña y la zona de frontera, es por el abandono de la red de caminos. Se construyó la presa de Montegrande. Perfecto. Pero ahora no hay fondos para construir, por lo menos eso se alega, para construir la red de canales secundarios. Eso hay que entregárselo a las comunidades para que sean regionalmente la junta de productores, la junta de propietarios, las cooperativas campesinas, las autoridades locales, las que tengan el poder de decisión y se hagan responsables, fiscalizados obviamente por el gobierno, por los ministerios, porque no pueden hacer cualquier tipo de obra, tiene que haber un estándar. Eso es bancable, eso es financiable. Y todos los expertos en teoría del desarrollo saben que la inversión más importante y que más devuelve, que más reditúa, tanto en términos sociales como económicos, es precisamente la inversión en caminos rurales, en canales secundarios, acueductos rurales. Ahora mismo yo pongo un ejemplo, Guanábano, ahí cerca de Cotuí. Hay un Guanábano en Moca. Yo estoy hablando del Guanábano ahí de Sánchez Ramírez.
Fui el otro día a ver un proyecto, tiene un proyecto de acueducto de hace 20 años. Empezó a construirse y se detuvo. De 5 comunidades rurales, cerca de la capital provincial de la provincia minera, donde está la riqueza más grande del país. Yo hablé con Wellington Anó, ya mandaron un equipo, pero ese tipo de obras pequeñas deberían estar motorizadas fundamentalmente por las mismas comunidades. Porque aquí tenemos que quitarnos también la lógica de que papá gobierno es que tiene que hacerlo todo. El otro día fuimos aquí a Boyá. Me sentí muy bien porque fue un grupo de productores y de campesinos y de comunidades que lo que están pidiendo es que ellos van a poner la mano de obra, ellos van a poner parte de los recursos, van a poner el combustible, van a poner, porque identificaron las minas, los materiales, para ellos trabajarlo, y que lo que quieren es que Obras Públicas y Agricultura les faciliten los equipos para ellos construir los caminos de la zona. Porque sin camino, Claro. óyeme, yo fui a Roma ahora, volví a Roma, he ido 2 veces a Roma y siempre al jubileo del 2000 de políticos y gobernantes y al jubileo del 2025 de políticos y gobernantes. Tú encuentras la grandeza de Roma, de Italia, del Imperio Romano, vino de los caminos y de los acueductos construidos en piedra. Ahí bebí yo agua. Oye, bebí yo agua del acueducto romano, hecho en piedra. Digo, lo han reparado con el tiempo, pero la estructura está ahí. En vez de una pluma, sí, tú te pegas y bebes el agua del acueducto. Ah, no, aquí no. Esas son las pequeñas obras que, como son pequeñas, pero no le dan la importancia. No le dan la importancia, pero cuando tú las juntas, eso es como el sistema capilar del país. Sí, sí. Entonces, además, ¿por qué esto ayuda? Digo yo que es una reforma institucional estratégica. Porque no vamos a tener mejor democracia mientras el gobierno siga con una política de concentración de las decisiones. Todo lo resuelve el presidente o el ministro. Y por más que quieran, mira, aunque tengan la mejor voluntad, no funciona. ¿Tú sabes cómo China se levantó del desastre que provocó el gran salto adelante de Mao Zedong? Cuando después que cayeron y tocaron fondo, Deng Xiaoping le dijo a las comunidades: manejen ustedes estas áreas que tienen que ver con producción de alimentos. Claro, descentralizarlo. Y entonces ya, cuando tocaron fondo, pusieron todas las energías y empezaron el renacimiento de China después de esos desastres. A nivel agropecuario vino cuando las comunidades se hicieron cargo y el gobierno dejó de meterse, dejó de controlarlo. Entonces, otra medida importantísima, y esta es para ponerlo en ejecución ya. Yo se lo dije al ministro ahora recientemente en la reunión de Confenagro hace 15 días. Ministro, inicie un programa de cultivo de ciclo corto. Muy bien. Que siembre en el país con cultivo de ciclo corto. Apoyo esa medida. ¿Por qué? Porque si no es necesario, por lo menos el país va a comer mejor, no va a faltar los alimentos esenciales. Que se cubra la necesidad básica. Pero no esperemos más tiempo, hay que sembrar todos los cultivos de ciclo corto que se puedan sembrar y todas las áreas que se puedan sembrar. Que es un tema también estratégico, te lo digo, porque sale cada vez que hay una discusión, la pérdida de tierras productivas frente al proceso de urbanización. Sí. En algunos casos es un proceso difícil de evitar porque las ciudades van creciendo.
yo creo que se puede mitigar, pero en otros casos el problema se está convirtiendo en un problema gravísimo. Gravísimo porque estamos perdiendo mucha tierra productiva de alta calidad. Pero también tenemos, según se me dijo, cerca de 10 millones de hectáreas de tierra que podrían estar perfectamente incorporadas a la producción de biomasa para la industria energética. Porque tú vas creando una agricultura, la va transformando. Y también, obviamente, es necesario que ese mecanismo de producción de ciclo corto venga acompañado, y lo hablé con el director de INEPRE. Hay que hacer un esfuerzo titánico para reducir los márgenes de ganancia de los intermediarios. Mira, cuando tú miras renglón por renglón. Por eso lo aumentaron, en lugar de reducirlo, lo aumentaron. Y Ramón Alburquerque, antes de en paz descanse, fue una de las cosas que denunció, incluso en esta misma plataforma, que tocaron la ley de hidrocarburos cuando estaba ahí Ito Bisonó. Atención, mucha atención, porque la cosa hay que mencionarla con su nombre, pero fue para aumentar los márgenes de ganancia de las estaciones. Claro, no. Aquí yo tengo la propuesta, por ejemplo, de revisión y ajuste de los márgenes de ganancia de sectores sujetos a tarifa, como el transporte, los combustibles y la electricidad. Esto es un problema histórico. Yo te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, siendo yo diputado, a mí se me acercó uno de los líderes del sector transporte de combustible y me dijo, mira, yo soy de los que más puede ganar con la tarifa que nos están dando, la nueva tarifa. Pero en honor a la verdad, nosotros no necesitamos que nos aumenten la tarifa. Díselo al gobierno y díselo al presidente. Nosotros ya ganamos suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Acababa de pasar unas elecciones, había un compromiso de apoyar a una serie de gente que habían aportado a la campaña y se produjo un aumento, una modificación de la tarifa del transporte para darle un margen. Mira, para ponerte un ejemplo, para que la gente entienda. Usted dice lo que colocaron a Abinader en el poder. No, pero no en Abinader, te estoy hablando cuando yo era diputado. Cuando los que colaboraron con Danilo. Mucho antes, porque eso es un tema sistémico. Ya. Tú coges una tonelada que tú vayas a mover del puerto de Jaina al Cibao para la producción avícola y te vale mucho más en términos de transporte que de la Luisiana, desde el puerto de la Luisiana a Jaina. Y esa tonelada incluye 3 medios de transporte, la que viene del exterior y la de aquí, un solo medio. Pero aquí cuesta mucho más. La tarifa nuestra de transporte interno. Eso aleja la inversión extranjera. Claro, porque es una tendencia. Fíjate que el parque de transporte de nosotros es uno de los factores que pesa enormemente en el tema de la intermediación, porque está altamente cartelizado y monopolizado. Entonces los actores políticos no quieren tocar el tema, pero por los precios lo transfieren ¿a quién? Al final, al consumidor, el consumidor final. Entonces, lo mismo pasa con los combustibles, ya te puse el ejemplo, y lo mismo pasa con el sector eléctrico, donde las pérdidas no técnicas y las pérdidas técnicas al final se terminan convirtiendo en una carga para la economía, porque todos los años hay que pagar un subsidio a los generadores, porque aquí el problema no es de generación, el problema es de transmisión
El problema es de pérdida no técnica. La telemedición hace muchos años, desde que se aprobó la ley en el 2007, debió en el 2012 estar instalada en todos los renglones, pero aquí ha habido una resistencia sostenida para que no haya telemedición de alta calidad. Se buscaron unos telemedidores en China, resultaron que un fiasco, y entonces el nivel de pérdida no técnica lo paga quién, y el nivel de pérdida técnica lo paga quién. Entonces ese problema es grave. Otro tema importantísimo. Mira, gracias a Dios nosotros hemos dado un salto adelante porque tenemos la matriz energética nuestra, 40% de gas natural. El plan original era que el parque vehicular nuestro se moviera en gas natural. Ese era el plan, porque era más rentable y más eficiente que en GLP. Sí. Pero eso no se pudo. ¿Por qué? Porque los grandes grupos se reparten las áreas. Nosotros cuando entramos al ministerio teníamos un debate fuerte, porque había grupos económicos que querían instalar una terminal de gas natural en San Pedro de Macorís. Nosotros nos opusimos y dijimos la terminal de Cabo Sebo está subutilizada. Y aquí, en vez de construir una segunda terminal, aumentando el riesgo de seguridad energética del país, lo que se tiene que construir es un gasoducto. La segunda terminal que el país necesita se tiene que construir en la región norte. Estratégicamente ganamos ese pleito. Sin embargo, perdimos en un aspecto. Cuando yo estaba en el ministerio, antes de renunciar, unos meses antes de renunciar, subí a consulta, después de una gran investigación, subí a consulta una norma de acceso a tercero en infraestructura de gas natural para garantizar la competencia, para garantizar precios mejores. Cuando yo pronuncié el primer discurso sobre este tema, José, aquí vino casi de inmediato Gas Natural de España, una gigante. Teníamos AES, pero vino Gas Natural de España. Vino Cheniere de Estados Unidos, que es otra gigante. Sí. Vino Kogas de Corea y vino Gazprom de Rusia. Estoy hablando en el 14. Sí. Dispuesto a instalarse aquí, a usar las infraestructuras existentes. E incluso parte del plan de gas natural era suministrarle a Santo Domingo Este vía tubería. Empezar con Santo Domingo Este el gas en las viviendas, como pasa en muchas partes del mundo. Aquí, al final, se construyó el gasoducto, tenemos la terminal, tenemos el tancaje, lo cual es un activo y un logro, nadie discute eso. Pero eso, para que no se convierta en un obstáculo y haya gente que quiera competir y traer para instalar aquí, nosotros tenemos que abrirlo a la competencia. Que si una empresa quiere traer, una empresa obviamente con las calificaciones adecuadas, quiere traer y montar un tanque de gas, puede usar esa terminal o pueda usar esos gasoductos, Sí. y que eso esté regulado. Te pongo ese ejemplo. Cuando salimos del ministerio, la norma la eliminaron. No, mira. ¿Quién la eliminó? No le dieron seguimiento. Otro tema importantísimo, Para que vayamos allá. de seguridad, para ir cerrando. El país necesita, lo vengo diciendo hace tiempo, una flota
de cabotaje insular o regional y una flota de pesca. Y eso o lo asume el sector privado, o lo asumen las cooperativas, o lo asume la alianza del Estado con las cooperativas de productores. Y eso, mira, para que tú veas cómo son las cosas, eso se puede fabricar aquí en República Dominicana, esa flota. Aquí tenemos capacidades para producir esa flota pesquera. Sí. Y adquirir algunos barcos que nos permitan tener incidencia. Igualmente, un tema muy importante que yo entiendo que es un cambio cultural. República Dominicana tiene que ir a la agricultura urbana. Para no hablar de la agricultura familiar, propiamente los que están en las zonas rurales hay que incentivar que tengan sus conucos de autosuficiencia, su pequeña granja y la producción de alimentos, su huerto, pero en la misma zona urbana y suburbana. Nosotros como Fuerza Nacional Progresista estamos impulsando, apoyando el programa de siembra de castañas de masa como uno de los árboles con más potencial alimentario del país. Sí. Estamos apoyando al clúster y somos parte de eso y lo estamos promoviendo en todo el país. Y eso se puede instalar en buena parte del distrito, del Gran Santo Domingo, de las zonas inmediatas de Santiago, porque en cualquier patio te cabe un par de matas, 2 o 3 matas de castaña de masa, y eso mínimo te va a garantizar. Y aparte de muchísimas otras cosas que se pueden sembrar a nivel local. Con la ventaja de que la población que viene del campo, que se instaló en las ciudades, no ha perdido del todo el hábito de sembrar. Ahora hay que incentivarlo, hay que darle facilidades, macetas y cosas. Es más, yo voy más lejos porque yo estoy haciendo mi encuesta. Un porcentaje de la población que abandonó el campo hace mucho o hace poco, si tú le creas condiciones básicas. Sí, vuelve. Óyeme, vuelven a la zona rural y eso tiene que ser parte de una política. Y finalmente, mira, la medida número 12 que nosotros propusimos, porque estamos haciendo una explicación general, tiene que ver con el tema de la minería. Aquí yo creo que está llegando el punto en que el país tiene que revisar el régimen de tributación de los proyectos mineros. Que mineros. se pague más. Porque incluso Andy Dawager hizo una denuncia ahora en estos días, muy seria, sobre una flexibilidad, una permisión, no se entiende bien qué pasó ahí, que el impuesto mínimo anual dejó de cobrarse y que Barrick dejó de pagar $1.115 millones. Ahora mismo también vale la pena sentarse a discutir. Dejó de pagar por falta de cobranza. No, y no se entiende porque hubo un ajuste que se hizo, que se estuvo cobrando, y después quizás fue que ellos adelantaron recursos. No, quizá no. Eso fue porque en un momento dado se pospuso una reforma fiscal basado en un adelanto que ellos quieren. Pero la verdad es que vale la pena transparentar eso, empezar a usar las herramientas que hay, porque hay un acuerdo ITIE que yo luché mucho porque se pusiera en práctica. Se puso en práctica y yo no veo a nadie interesado en usar ese instrumento, ni siquiera el ITIE Plus. Pero eso es muy importante
Porque incluso tenemos que considerar ya una discusión sobre el tema de la plata, porque antes se decía, bueno, la plata no tiene tanto valor, Bueno, mejor se haga el cálculo para la fiscalización alrededor del hay que oro. separarlo. Y la verdad es que por decisiones que está tomando China ahora mismo, la plata tiende a convertirse en un material estratégico. Entonces nosotros que estamos produciendo 3 veces más onzas de plata que de oro, Sí. necesariamente tenemos que decir, bueno, señores, vamos a revisar esto amigablemente Hay que hacerlo. con estas empresas. Y obviamente te voy a decir, tú me dirás, pero ¿y todas esas reformas cómo se van a financiar? Bueno, hay muchas maneras. Yo he estado discutiendo con algunos expertos en esta materia de cómo financiar, porque decía Guandulito que es muy fácil pintar la paloma y que lo difícil es ponerle el pico y que coma. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto son ideas, pero se necesitan recursos. Yo creo que ahí hay una buena parte de los recursos, sobre todo que hay que especializar los fondos mineros. Los fondos mineros no tienen que estar especializados por ley para apuntalar una serie, más en este momento, de actividades estratégicas, como por ejemplo defender la frontera, de levantar la frontera, que debe ser el espacio de más crecimiento y de más riqueza, que lo es por las condiciones que tiene de República Dominicana. Y por eso es que tú ves tanta gente interesada en quedarse con la frontera, en que los dominicanos salgan de la frontera. Yo he visto el caso que tú estás denunciando, que yo apoyo que se haga una investigación, porque ese caso llama mucho la atención. Sicariato de una familia completa en una zona fronteriza. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vio esa familia? ¿Qué denunció? Ese es un elemento importante a averiguar. Y te lo digo porque el 14 de agosto del 2023 se produjo un hecho muy grave en la descubierta, probablemente uno de los hechos más serios que se hayan cometido aquí. La finca emblemática de ovino caprino, de una dirigente del PRM, Tremenda granja. de Aurindo Hotel, fue incendiada por manos criminales. Mataron cientos de animales. En la madrugada del 14 de agosto del 2023. Precisamente el día en que estalla el mercado de San Cristóbal. Mira que aquí hemos hablado mucho de cosas que se están enterrando. Ese episodio se ha enterrado. Sí, sí, sí. Todavía hay cadáveres. Óyeme, todavía hay cadáveres. Por lo menos hasta hace poco había cadáveres sin identificar. Sí, sí, pero ya eso... Y no ha habido manera de que se dé un informe oficial de si fue con explosivo o con gas. Y los expertos con los que yo he consultado se inclinan a pensar que muy probablemente fue con explosivo. Sí. Entonces, ese es un elemento importante porque se dio en un contexto que lo hemos analizado aquí, pero este no es el momento de seguirlo analizando, pero ese tema es clave. Hay que darle continuidad. Es clave porque, vuelvo y te digo, ¿por qué se quemó esa granja? Bueno, la información que yo tengo era que Aurindo Hotel había hecho denuncias de que haitianos y dominicanos estaban traficando con carne de chivo desde Haití hacia República Dominicana. Ellos que tienen su proyecto, que no quieren que se le caigan los precios, que no quieren que venga una enfermedad que los afecte, porque en Haití no hay los más mínimos controles fitosanitarios. Entonces estuvo ella denunciando, y en represalia pasó eso. Pero me dijo ahora recientemente
una persona que conoce perfectamente la región, que eso está pasando en menor escala en la región fronteriza. Hay que ponerle atención a esa parte. A eso hay que prestarle mucha atención. Sí, mucha ponerle atención. caso. Así que gracias. Bueno, gracias a ti, Pelegrín Castillo, por venir. Yo siempre digo que son exposiciones que tienen un valor infinito. Gracias de verdad. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.